La crisis con Marruecos viene de lejos, pero lo que se ha visto en Ceuta y Melilla no tiene precedentes. Es peor que el perejil, dicen en Moncloa. En esta ocasión, Rabat ha doblado el pulso en su chantaje habitual, aprovechando la debilidad de quienes mandan. Pero en asuntos de Estado es momento de remar todos a una. Analizaremos este asunto y además les contaremos una exclusiva que llevamos en Voz Populi. El excomisario Villarejo ha implicado al presidente de Iberdrola en el caso de espionaje de su empresa. Y por cierto, les contaremos la lista de boda de la presentación del proyecto España 2050 de Sánchez. ¿Qué empresarios del IBEX acudirán? Quédense, que se lo contamos. Vamos ya con todo. La crisis en Ceuta y Melilla va a centrar parte importante de este programa, como no puede ser de otra manera. Vamos a analizar las claves de este conflicto, que son muchas, en lo político, diplomático y social. Pero antes queremos contarles una exclusiva que llevamos en Voz Populi. Según hemos podido saber, el excomisario Villarejo ha implicado al presidente de Iberdrola, a Sánchez Galán, en el caso de espionaje que se llevó a cabo en su empresa. Es una de las incógnitas que la justicia lleva tiempo intentando aclarar. ¿Era consciente el máximo responsable de que se contrataron los servicios de Villarejo? Gemma Huesca, cuéntanos. Hola Ana, pues así es, se trata de unos audios nuevos en los que trabajaba la Policía Judicial del caso Villarejo desde hacía muchísimos meses, al menos desde finales del año pasado, y efectivamente Villarejo despachó con el entonces jefe de seguridad de la eléctrica acerca de, sobre todo, uno de los proyectos más importantes que hizo el Grupo Zenit, y es el espionaje contra un consistorio y un grupo de vecinos que se oponía a la construcción de una central nuclear en Cádiz, en Arcos de la Frontera. Y es en el marco de ese espionaje y de ese trabajo en el que Villarejo efectivamente implica a Sánchez Galán. Hay que decir que su interlocutor, el entonces jefe de seguridad, para nada le sigue el juego, es más, lo desvincula, como ya hiciera en su declaración ante el juez, de manera que los investigadores tendrán que calibrar la validez de estos audios y pues seguir indagando para esclarecer de dónde salieron las órdenes para contratar al Grupo Zenit. Y Gemma, ¿cómo puede afectar esto a la continuación de la investigación? Bueno, sí que es cierto que esta pieza 17ª de la causa se paralizó, por lo menos a la espera de analizar estos audios que se le habrían incautado a Villarejo en su detención en 2017. Y bueno, yo creo que el objetivo de los investigadores ahora es analizar la relevancia y efectivamente esclarecer esa cadena de mando de la que hablábamos antes y pues analizar si se siguen citando a exaltos directivos. Hay que recordar que ya hay 3 directivos de la compañía, uno de ellos el ex número 2, imputado en la causa, y pues habrá que analizar la relevancia de los audios y estudiar si se sigue escalando en esa pirámide hasta llegar a la presidencia, ¿no?, de Ignacio Sánchez Galán. Pues Gemma Huesca, muchísimas gracias por toda esta información. A ti. Y ahora sí, nos fijamos en la crisis diplomática, política, social y migratoria que se ha desatado en Ceuta y Melilla. Más de 8.000 migrantes han cruzado la valla en apenas 24 horas, en un pulso de Marruecos que ha llegado a niveles críticos. Todo comenzó con la acogida en silencio por parte de España del líder del Frente Polisario. A raíz de ahí, ya han visto en las imágenes la permisividad de Marruecos abriendo la verja y el desbordamiento de la zona. El gobierno se planta ahora ante una gran crisis, peor que la de Perejil, así lo reconocen en Moncloa. Jorge Sainz. ¿Qué tal, Ana? Pues efectivamente, peor que Perejil es el titular que contamos en Voz Populi y da muestra, es la prueba de la gravedad con la que se vive en el seno del gobierno la crisis que se ha desatado con Marruecos, ¿no? Recordemos que la crisis de Perejil se produjo en el año 2002, cuando las autoridades marroquíes, unas tropas del ejército marroquí, tomaron este islote deshabitado que está bajo soberanía española, y el gobierno de José María Aznar entonces respondió con una operación militar para reconquistarlo, por así decirlo, ¿no? Esa fue la famosa rueda de prensa del ministro de Defensa Trillo con el al alba y con fuerte viento de levante. Bueno, en cualquier caso, y más allá de la anécdota, máxima tensión en el gobierno, hay un gabinete de crisis y se estima que esta avalancha de migrantes que ha obligado a España a llevar al ejército a la zona
pues es una crisis diplomática de primer orden que va a cambiar, va a suponer un punto de inflexión en las relaciones hispano-marroquíes durante los próximos años. Jorge, se habla mucho del desencadenante de toda esta crisis, puede ser esa hospitalización del líder del Frente Polisario, ¿no? Bueno, es un detonante, pero lo que contamos en Voz Populi es que no se puede atribuir solo a este hecho lo ocurrido. Hay que decir que la crisis con Marruecos comenzó por lo menos en diciembre, con la llegada masiva de cayucos a las Islas Canarias procedentes de Marruecos. Ya ahí se suspendió una reunión de alto nivel entre el presidente Sánchez y el rey Mohamed VI, se aplazó a febrero, se volvió a suspender, con lo cual las relaciones ya venían muy tocadas desde hace meses. Contamos también que han fallado todos los canales diplomáticos que existen entre España y Marruecos para solucionar este tipo de crisis. Hay 3 canales por lo menos, uno a nivel de Zarzuela y la Casa Real Alauí, uno a nivel de embajadores, tanto en Rabat como en Madrid, y uno a nivel de los ministros de Exteriores, la ministra Laya y su homólogo marroquí. Con lo cual, una serie de fallos que se vienen pues ya produciendo desde hace meses y que efectivamente la hospitalización de este líder del Polisario ha sido como el desencadenante final. Recordemos que para Marruecos el tema del Sáhara Occidental es un asunto de casi vital y por lo tanto muy sensible para ellos. Jorge Sainz, muchísimas gracias por darnos las claves. Gracias, Ana. Bueno, no es la primera vez que España entra en crisis con Marruecos, aunque nunca había alcanzado tal nivel de provocación. Sobre ello reflexiona el editor de este periódico, Jesús Cacho. Hola, lo ocurrido en Ceuta es la manifestación del escándalo, de la sorpresa o de ese golpe que nadie esperaba al que este gobierno nos tiene semanalmente acostumbrados. Llama la atención el exhibicionismo provocador, como decimos en el editorial que publicamos en Voz Populi, con el que las autoridades marroquíes han puesto de manifiesto su pasividad, incluso su disposición a abrir las puertas de las verjas para que pasen las multitudes de marroquíes a Ceuta. Aunque en otras ocasiones este tipo de provocaciones le ha costado más de un disgusto al señor sultán de Rabat, es evidente que ahora sabe con quién se está jugando los cuartos. Está ante un presidente de gobierno extremadamente débil, un presidente de gobierno a cuyos socios no podría pedir ayuda en esta coyuntura, porque esos socios seguramente se alegrarían de que el Andalus cayera de nuevo bajo una hipotética dominación musulmana, y además un presidente que desde el 4 de mayo lleva plomo en las alas, y eso lo saben en todo el mundo, lo saben en todas las cancillerías del mundo. Dicho lo cual, hay que insistir en la obligación que tiene este presidente del gobierno en asegurar la integridad territorial española y sobre todo, y además, defender la tranquilidad y la vida y los comercios y la actividad diaria de los ciudadanos españoles que residen en Ceuta y Melilla. Y en ese compromiso debemos estar todos respaldando al presidente Pedro Sánchez, por poco que nos guste. Esta es una obligación, es casi un imperativo nacional estar detrás del presidente del gobierno, sea del color que sea. Lo cual, obviamente, no empaña o no nos quita la responsabilidad que como ciudadanos conscientes tenemos de afirmar una vez más que este es el peor gobierno que ha tenido España y que las consecuencias para España de todo orden son muy duras y van a ser, me temo, terribles. Después del comentario iniciamos en este punto la mesa de análisis. Hay muchos enfoques en esta crisis en la que Marruecos una vez más vuelve a chantajear utilizando escudos humanos. Muchos de los que han cruzado han sido niños que incluso, tal y como hemos publicado en Voz Populi, entraron y cruzaron de vuelta a la verja al verse totalmente desamparados. El gobierno ha movilizado en Ceuta más de 1.100 agentes de la policía y de la Guardia Civil y hasta allí se ha desplazado también el ministro del Interior y el presidente Sánchez.
Así era recibido el presidente a su llegada a Ceuta, con gritos, abucheos, insultos. Bueno, vamos a iniciar esta mesa de análisis con Irene González. Hola. ¿Cómo estás? Y con Antonio Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos ante un nuevo perejil, o quizá peor, como temen dentro de Moncloa. Sin duda esta es una crisis mucho peor, que no es una crisis migratoria. Esta se da cuando hay un conflicto y la población civil huye del mismo o por una causa natural. Esto sin duda es una crisis política y diplomática de primer orden, y los abucheos que ha recibido Sánchez es porque la población de Ceuta percibe que no solo Marruecos es responsable, que sin duda lo es, de poner a su población civil como escudo humano y como arma contra un país fronterizo, sino que él es también, este gobierno, claramente responsable por sus acciones irresponsables, porque esto está dentro de un conflicto que viene ya desde hace tiempo, no solamente desde décadas del Sáhara Occidental, sino que los últimos meses con este gobierno, y desde que Donald Trump hizo un acuerdo con Marruecos e Israel para que reconociese relaciones y demás, no ha tenido una relación fácil con el gobierno de Sánchez, no la ha tenido. A mí no me ha gustado nada los abucheos de ayer en Ceuta. Yo creo que hay que estar con el gobierno, como ha hecho Pablo Casado, como ha hecho el silencio de Podemos, y es momento de unirse todos contra un enemigo común, que es Marruecos, y que efectivamente ha dado un paso inédito, dejando sin control sus fronteras con Ceuta. Estamos en una situación peligrosa, pero hay que tener calma y hay que jugar muy bien la baza diplomática, que ahora mismo yo creo que es el punto débil de este gobierno. Ayer me preocupó mucho que los Estados Unidos llamasen a Marruecos y no a España. Eso indica por dónde van los tiros en Washington, y es una situación preocupante el quedarse aislados en este momento. Hemos recibido el apoyo de la Unión Europea, pero no ha sido muy fuerte ese apoyo desde Bruselas. Claro, es que el apoyo desde la Unión Europea siempre es el mismo, solidaridad, pero ¿cuándo van a llevar a cabo esa reforma migratoria que llevan años sin ponerse de acuerdo? Bueno, en este asunto es clave la integridad territorial. Escuchábamos al presidente Sánchez decir que la iban a defender con todos los medios que fueran necesarios. La integridad de Ceuta como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España con todos los medios disponibles para ello. Para que resulte efectiva esta cooperación debe basarse siempre, siempre en el respeto a las fronteras mutuas, en el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas. Irene. Bueno, Sánchez se ve en una situación un poco insólita, porque por primera vez ha tenido que tener una reacción firme. En ningún caso, a mí tampoco me gustan los abucheos, pero hay que pensar que por qué Estados Unidos llama a Marruecos y no al gobierno de España, porque vamos a hablar de la responsabilidad que ha tenido que no su socio de gobierno, este gobierno. Hace unos días el secretario de Estado, Santiago González, lanzaba proclamas contra Israel a raíz de los ataques que estaba sufriendo. Cuando este gobierno, Marruecos, en ningún caso el gobierno de España ha mantenido unas relaciones fluidas con nadie. Entonces esta es la consecuencia. Esta semana el presidente Sánchez tenía un anuncio publicitario sobre la España del 2050 y de repente el servicio de información, incluso Redondo, que está en el CNI, no sabían de estos movimientos de población civil en frontera. Les ha pillado completamente desprevenidos. Ha puesto en peligro la integridad territorial de nuestro país, y con unos socios que también, no solamente que no tenga apoyos a nivel externo, sino a nivel interno. ¿Qué socios tiene? Los que han puesto en peligro la integridad territorial de España desde dentro y que ahora sigue negociando como si nada a cambio de indultos. Es que Marruecos debe de pensar que tampoco a lo mejor está haciendo nada grave, cuando sí que lo está haciendo. Entonces, claro que hay que apoyar al gobierno de España, pero no por ello hay que dejar de pedirle responsabilidad por la ineficacia que ha tenido durante todos estos meses. Sí, y esta crisis que empezó hace un mes, yo creo que ha sido mal gestionada por el gobierno. La llegada del líder del Polisario a España con identidad falsa, sin avisar a Marruecos, es un gesto totalmente inamistoso para el país vecino,
y en las últimas semanas, lejos de lograr una distensión con Rabat, no ha habido ningún movimiento, ningún acercamiento, con lo cual se veía venir que en algún momento iba a llegar lo que ha llegado, que es una especie de marcha verde sobre Ceuta, porque esta avalancha es imaginar la situación en la Comunidad de Madrid, es como si llegasen 600.000 personas de repente aquí a nuestra región, con lo cual es un desafío tremendo. Y es verdad, ahí sí que te doy la razón, Irene, que Estados Unidos se está olvidando de España. Hace pocas semanas contamos aquí en Voz Populi cómo Biden no ha llamado a Sánchez desde que ganó las elecciones en noviembre, hace 6 meses. Es algo inaudito y nunca visto en las relaciones entre Madrid y Washington. Es que hay una cosa, además, con este tema que ahora mencionas respecto de Estados Unidos, el acuerdo al que llegó Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos reconociese y normalizase sus relaciones diplomáticas con Israel, la administración Biden no puede y no ha hecho ningún gesto que vaya a echar marcha atrás dicha decisión, entre otras cosas porque ellos también consideran que es una forma de dar estabilidad a una zona sobre la que tiene intereses desde hace décadas el eje Rusia y Argelia, que utilizan el Polisario. Entonces España, en vez de no solamente abandonó este conflicto, sino que coge y al jefe del Polisario, que ahora tiene causas muy graves abiertas en la Audiencia Nacional por causas de genocidio, se le recoge en este país cuando Alemania, por ejemplo, le había negado su entrada. ¿Por qué no lo recogió Argelia? Era por causas humanitarias las que estamos sufriendo ahora aquí. Entonces, este conflicto tan grave, Sánchez no ha hecho nada para prepararse ante esto. Hablabas de crisis humanitaria y es un enfoque que también me gustaría tratar. Sí. Nos hemos ido a Ceuta también para hablar con la portavoz de Cruz Roja, con Isa Brasero. Nos ha descrito cómo está la situación, dice que es verdad que han llegado en mejores condiciones de lo habitual, pero se han visto desbordados, es una situación inédita. Estamos viviendo una situación sin precedentes. Es verdad que hemos vivido saltos masivos a la valla, de a lo mejor hasta 1000 personas, llegadas en embarcaciones numerosas, incluso llegadas a nado por esta vía que estamos viendo en estos días, pero no tan numerosas como nos ha pasado, ¿no? Afortunadamente en esta ocasión están llegando la mayoría de todos ellos en muy buen estado de salud. Antonio. Sí, estamos en una difícil situación humanitaria en Ceuta. Hay que atender a miles de personas que han llegado con lo puesto. Muchos de ellos son menores de edad y no se les puede devolver por una cuestión humanitaria al país vecino. Estamos ante un desafío de Marruecos y hay que ser muy firme, como cuando pasó lo de Perejil o en otras crisis migratorias. El país vecino se encuentra en un momento delicado por el COVID, por la situación económica y con ese respaldo de Estados Unidos que le cayó como agua de mayo hace unos meses con Donald Trump. Ahora lo que está haciendo Marruecos es acelerar, es intentar presionar para que España reconozca o se acerque al reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, la antigua colonia española. Y ahí, en mi opinión, el gobierno tiene que ser muy firme y no caer en esa trampa, porque si no sería una muestra de debilidad y no se puede ceder al chantaje de esta manera, ¿no? Y por terminar, solamente un par de cosas y de forma muy breve. En primer lugar, tiene que quedar muy claro que Ceuta, bajo ningún concepto, es territorio colonial que Marruecos está intentando recuperar porque es territorio plenamente español, igual que lo pueda ser Madrid, porque hemos visto en imágenes muchas de las personas que han cruzado la frontera que decían que venían a recuperar Ceuta. Y esto tiene que quedar muy claro, no es un caso de descolonización. Y por último lugar, una táctica muy habitual dentro de lo que hace el gobierno alauí cuando tiene conflictos con otras naciones, sobre todo con España, es primero prueba y luego da un paso más allá. Hemos visto en estos últimos meses que en Canarias ha venido una ola totalmente organizada de prácticamente 25.000 personas, donde no apareció Pedro Sánchez tampoco por Canarias y no ha pasado nada. Entonces el gobierno marroquí vio que no sucede nada, tenemos ahora Ceuta. Irene González, gracias por estar aquí, por este análisis. Antonio Rodríguez, lo mismo. Muy bien. Gracias.
Y ya saben que Moncloa prepara su presentación de España 2050, ese proyecto en el que prevé diseñar cómo se verá nuestro país de aquí a las próximas décadas. Pues bien, en Voz Populi hemos querido preguntarnos con qué apoyos del IBEX 35 cuenta el presidente en esta presentación. David Cabrera, cuéntanos, ¿quién va, quién no va? Pues parece que Pedro Sánchez se va a volver a dar un nuevo baño de masas, por lo menos de los principales presidentes del IBEX 35, y esta será la tercera vez, porque cada vez que los convoca suelen acudir toditos. En esta ocasión destacará la presidencia de BBVA, Carlos Torres va a acudir, también acudirá el presidente de Banco Sabadell, José Poliu, y también de otras compañías, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete suele ir también, va a ir, y Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola también. Por el otro lado, hay que decir que del lado de la banca, pues mira, no van a ir Ana Botín, que suele ir, la presidenta del Banco Santander, y tampoco va a ir el presidente de CaixaBank, José Ignacio Gorigolzarri, pero hay que destacar que el mayor no viene de la parte de la industria turística, no hay nadie, ni presidentes ni consejero delegado de IAG, ni de Meliá, ni de NH, ni de RIU. Parece que no tiene ese apoyo que parece que quiere el presidente. Estaremos muy atentos a esa presentación porque va a ser la primera vez que se vean estos presidentes con la vicepresidenta, con Nadia Calviño, después de las tensiones, los rifirrafes que hemos visto, después de los despidos masivos en la banca, también de los salarios de los ejecutivos. ¿Qué se espera? A ver, nos vamos a perder la imagen de José Ignacio Gorigolzarri con Nadia Calviño porque no podrá ir por motivos de agenda, pero sí va a estar Carlos Torres, el presidente de BBVA, que también tiene abierto un expediente de regulación de empleo para unos 3.300 empleados de su banco. Sí es verdad que yo creo que esa es una fotografía que se va a buscar y también ver de qué temas hablan, porque últimamente la vicepresidenta Nadia Calviño ha hecho extensiva la crítica a toda la banca. Antes se centraba un poco en CaixaBank y ahora dice que es todo el sector. Pues a ver cómo reaccionan Carlos Torres y José Poliu. Estaremos muy atentos, claro que sí, ya nos lo contarás. Sí. Pues David Cabrera, muchísimas gracias por esta información. A ti, Ana. Contigo nos despedimos, hoy aquí dejamos esta edición de Barra Libre. Ya saben que mañana volveremos con más temas, como siempre, temas propios y exclusivas. Mientras tanto, cuídense y, muy importante, suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.